La violencia en Colombia durante los siglos XX y XXI está marcada por varias etapas. Cada una de estas etapas tiene ciertas características que le dieron forma a la violencia o sucesos que marcaron cada una de ellas. Podríamos decir que la violencia inicia con la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la cual es una guerra por una visión diferente de país que tenían ambos partidos. Ya luego en 1930 esta violencia o esta guerra se traslada a una guerra más asimétrica, la cual se da en los campos y en las ciudades con el asesinato de miembros de ambos bandos. Luego en 1950, a mediados del siglo XX, después del asesinato de Jorge Luis Gaitán y con la influencia de la Revolución Cubana, se dan los primeros focos de guerrillas, las FARC, el EPL, el ELN y otros, los cuales agudizan la violencia por la inconformidad que había en el campo con la distribución de la tierra y las fallidas reformas agrarias que hubieron en esa época. Luego en 1980 otra fase de la guerra o de la violencia se da por la llegada de nuevos actores, el paramilitarismo y el narcotráfico, el cual prácticamente financia la violencia o ha financiado la violencia los últimos 30 años, actualmente aún lo hacen. Continúa luego el fallido proceso de paz del Caguán, el cual fortalece a la guerrilla, a las FARC, y luego en el inicio del siglo XXI se da una de las peores etapas de la guerra, la cual es una violencia generalizada contra la población civil. La última etapa podríamos decir que es el proceso de paz de La Habana, el cual aún está vigente, aún se están dando sus últimos resultados y esperemos que pronto termine. Dentro del plan de desarrollo se contempla la política de defensa y seguridad democrática, en el cual se trazan líneas básicas para la protección de los derechos de los colombianos y así fortalecer la solidaridad de la ciudadanía. El objetivo a cumplir de esta política es reforzar la autoridad de las instituciones, de las leyes y la participación activa de los ciudadanos. La seguridad democrática se fundamenta en tres pilares. Uno, la protección de los derechos de los ciudadanos. Dos, la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. Tres, la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía. Esta entonces es una política para la protección de la población. Es un error suponer, como piensan algunos, que en Colombia existen solo dos caminos, el de la paz a cargo de la dirigencia política y el de la guerra a cargo de las fuerzas militares. Esta política no se cumple, pues persiste la impunidad y la falta de respeto a la ley y a la autoridad de las instituciones. Mientras no se fortalezca la autoridad de las instituciones democráticas, se seguirá sirviendo de los vacíos de las autoridades, extorsionando a cambio de protección y lucrarse del narcotráfico. La problemática que vemos es que los derechos de los colombianos se ven amenazados fundamentalmente por la incapacidad histórica de la democracia colombiana de afirmar la autoridad de sus instituciones sobre la totalidad del territorio y de proteger a los ciudadanos de manera permanente y confiable de las amenazas y la arbitrariedad de las organizaciones armadas ilegales. En conclusión, el Estado colombiano debe mejorar su sistema democrático ofreciendo a los ciudadanos una mayor protección a sus derechos. Se debe concientizar a la ciudadanía para que haga las debidas denuncias, así poder mejorar el sistema de seguridad democrática. Estado Comunitario de Desarrollo para Todos 2006 al 2010. Este es un plan de desarrollo sostenible, enfocado a que beneficie a las generaciones futuras y con equidad. Constaba pues, de los siguientes principios: seguridad democrática, respeto a las libertades públicas, construcción de cohesión social, transparencia, respeto e independencia a las instituciones. A este plan de desarrollo se le presupuestaron 228.6 billones de pesos. A este plan de desarrollo lo positivo fue un aumento, en lo económico un aumento a la inversión y que se mantuviera para esa década.
Otra fue la inversión extranjera. Del 2005 al 2010 muy significativamente la inversión extranjera creció mucho. Por tanto, haber garantías políticas como económicas y beneficios para la inversión extranjera. En la seguridad se redujo el grupo accionar de la guerrilla, de las paramilitares, se redujo un 60%, 70% se redujo el plan de acción de ellos. En lo negativo para este plan de desarrollo fue un aumento en la delincuencia, en las bacrims, en todo lo que tiene que ver con el desplazamiento. También hubo un aumento significativo para este gobierno. Prosperidad para Todos 2010-2014. El programa de Familias en Acción que hoy beneficia entre 2.600.000 familias con el fin de que el programa sea el principal instrumento para canalizar subsidios hacia la población más vulnerable. Se esperó reducir la pobreza del 45,5% al 38%. El Estado le apunta a la necesidad de generar calidad de vida a la primera infancia con 1.200.000 niños beneficiados. En el área de empleo redujo la tasa de desempleo del 12% al 8,9%. En el área de vivienda, en el primer año de gobierno se entregaron 173.000 viviendas con un incremento del 63% con respecto al último año. De 1 millón de viviendas que se esperan construir con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Seguridad. Disminución de la delincuencia común, hacerles frentes a las llamadas BACRIM, el narcotráfico, bajar la criminalidad y la desmovilización de los grupos insurgentes. En lo que iba del 2011, los homicidios se redujeron en un 11%. En infraestructura se invirtió cerca de 32 billones de pesos al aumento de 1.050 kilómetros a 2.000 kilómetros. En la extensión de vías en doble calzada, 50.000 kilómetros de mantenimiento en la red terciaria, aumentar la navegabilidad del río Magdalena en 800 kilómetros para hacer de la nación un país competitivo. Agricultura, se cultivó más de 50.000 hectáreas con vocación productiva en la región de Mojana del departamento de Sucre. Con el programa de restitución de tierras, se beneficiará a más de 19.000 familias campesinas con la titulación de 538.000 hectáreas. Para el último periodo del mandato del presidente Juan Manuel Santos se implementó Todos por un Nuevo País, el cual tenía 3 puntos: una Colombia en paz, una Colombia equitativa y sin pobreza extrema y una Colombia la más educada. Para el primer punto, en Colombia en paz, se quería una paz con sostenibilidad económica, integración territorial y cierre de brechas, reducir desigualdades sociales y territoriales. Para esto se implementaron acuerdos bilaterales con grupos subversivos, en este caso la FARC, sustitución de cultivos ilícitos por cultivos agrícolas normales, desminado millones de metros cuadrados en terrenos, justicia local para la paz en diferentes territorios y justicia especial para la paz, además de indemnización a miles de familias afectadas por el conflicto y manutención a excombatientes. El último año de su presidencia fue el menos violento de la década, además de que se redujeron menos del 90% los atentados. Se crearon los líderes sociales y se dio una oportunidad de integración con paz y garantías y una segunda oportunidad a los excombatientes dándoles alimentación, vivienda y estudio. Además, como segundo punto, una Colombia equitativa y sin pobreza extrema. Se redujeron la brecha de ingresos. Se quería una igualdad en salud, una conectividad, educación y servicios y un desarrollo económico incluyente de diferentes etnias y grupos. Lo que se logró fue disminuir la pobreza por debajo del 5,4%, la pobreza monetaria. Salieron miles de personas de la pobreza extrema, gran parte en las áreas rurales. Se disminuyó el trabajo infantil, se implementó el programa de Cero a Siempre para un desarrollo mejor de los infantes y el desempleo siempre estuvo por debajo del 10% y se logró aumentar el salario mínimo. Como último, el último punto fue Colombia la más educada, que se quería una calidad y un acceso a la educación igual para todos. Se implementó el plan de jornada única, casi a 1 millón de estudiantes, los cuales fueron beneficiados por esto, aumentando su tiempo de clase. La planta docente y la dotación de aulas aumentó su calidad, se mejoró la alfabetización y se generó el programa Colombia Bilingüe para profesores y estudiantes, dándoles así una segunda lengua a ellos. Y por último, el programa Alimentación Escolar,
el cual alimentó miles de niños que no tenían cómo alimentarse en sus casas y no tenían cómo ir a estudiar, y el programa Serpi lo Paga, que le dio la oportunidad a miles de personas, a miles de niños y jóvenes de pertenecer a las mejores instituciones de educación superior de este país.